Si me preguntasen diría que se estrenó hace unos cuantos meses. No sé cómo ha pasado todo este tiempo tan rápido, pero ya hace 15 años que Christopher Nolan nos regaló la genial Batman Begins. Y para celebrarlo, en este vídeo vamos a explorar las claves que la convierten en una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. Como siempre en estos casos, lo mejor va a ser empezar por el principio y ver cómo nació Batman Begins, una película que para Christopher Nolan debía edificarse sobre un gran pilar, el realismo. Después del tremendo batacazo que se pegó, con toda la razón del mundo, la Batman y Robin de Joel Schumacher, en Warner comenzaron a pensar qué futuro le deparaba al Caballero Oscuro en la gran pantalla. Llegaron a barajarse ideas de quintas partes, adaptaciones de cómics concretos como El año 1 de Frank Miller, que debería haber dirigido Darren Aronofsky, o incluso una Batman vs Superman dirigida por Wolfgang Petersen con Colin Farrell y Jude Law dando vida a los superhéroes. Finalmente, ninguna de estas opciones llegaron a buen puerto. En Warner estaban perdiendo la esperanza hasta que en enero de 2003 Christopher Nolan se subió al barco para llevar al Cruzado enmascarado a un nuevo nivel. Esto fue algo inesperado que ni tan siquiera su esposa y productora de cabecera Emma Thomas se esperaba. Nolan solo tenía 3 películas a sus espaldas y nadie esperaba que un gran estudio le cediese una franquicia a un cineasta como él. Pero los astros se alinearon. Nolan acababa de dirigir Insomnia para Warner, y esto le permitió reunirse con algunos ejecutivos del estudio y explicarles su visión en un pitch que duró unos 15 minutos. El director quería dar forma a una película con la escala de los blockbusters de Lucas, Spielberg y compañía con los que creció, aproximarse al personaje con un tono realista y hacerlo en una historia de orígenes con elementos que no se hubiesen contado con anterioridad. En Warner ya habían trabajado con directores que hacían lo que quería el estudio, y era hora de arriesgar con un autor que quisiera aportar una visión personal. Así que se dio luz verde al proyecto. Era hora de ponerse a trabajar en el guión, y como Christopher Nolan, pese a ser un gran fan del personaje, admite no ser ningún experto en cómics, decidió aliarse con el guionista David S. Goyer para perfilar la nueva aventura del hombre murciélago. El planteamiento que tenían en mente era coger las bases de la mitología existente sobre el personaje, tomando como detonante la muerte de Thomas y Martha Wayne, e ir rellenando los huecos entre el trágico suceso y la primera aparición de Batman en la ciudad de Gotham. Todo ello volcándose especialmente en la psicología de Bruce Wayne. Si a esto le sumamos las conexiones con la realidad sociopolítica de hace 2 décadas, que refuerzan el realismo cinematográfico de la cinta, no cabe duda de que el proyecto tenía una cara y unos ojos que se desmarcaban por completo de las adaptaciones previas. Y es que, como dice Zack Snyder, Batman Begins no es una película hecha en una sala de guionistas, es el punto de vista de un autor. Con el guión finalizado, Batman Begins comenzó a rodarse con el más absoluto secretismo bajo el título de The Intimidation Game. Y una vez estrenada quedó claro que una de las grandes claves de su éxito fue su descomunal reparto. Como nos ocurrió a muchos cuando la vimos por primera vez, Christopher Nolan se quedó totalmente encandilado con la maravillosa Superman de Richard Donner, y considera que uno de sus grandes aciertos radica en su fantástico reparto. Para Batman Begins, el director desechó la idea de contratar a los actores y actrices de moda, algo bastante habitual en este tipo de producciones para un gran estudio, para buscar a los intérpretes que mejor se adaptasen a sus papeles. Y esto pasó por encontrar a alguien que pudiese encarnar a la perfección al superhéroe protagonista. Es muy complicado dar con un actor que cumpla este cometido, ya que además de ser un buen Batman, debe dar la talla como Bruce Wayne. Tras muchas pruebas de cámara, en las que llegó a probarse incluso a Cillian Murphy, el equipo llegó a la conclusión de que Christian Bale era el candidato perfecto para dar vida al justiciero gothamita. Pero había un gran problema: su aspecto físico. Bale acababa de rodar El maquinista, pesaba menos de 50 kilos y había perdido casi toda la masa muscular, así que Nolan le indicó que para hacerse con el papel, y cito textualmente, debía ponerse todo lo grande que pudiera. El actor se lo tomó a pecho y se musculó hasta convertirse en una auténtica mole, tan grande que los miembros del equipo de producción bromeaban preguntándose si estaban haciendo una película de Batman o una de Fatman. Finalmente, Bale bajó un poco de peso, definió su musculatura, ganó movilidad y demostró ser un actor excepcional abordando a su personaje tanto a nivel físico como emocional.
Los compañeros de reparto de Christian Bale son igualmente brillantes, desde un Morgan Freeman a quien tuvieron en mente desde el principio para dar vida a Lucius Fox, hasta un Michael Caine impecable como la figura paternal de Bruce Wayne, pasando por un Liam Neeson genial en su primer papel como villano y sobre todo por un Gary Oldman que es la viva imagen en carne y hueso del Gordon, aún no comisario, del año 1 de Frank Miller. Alucinante. Mencionar esa catedral del cómic, que es el Batman año 1 de Frank Miller, es la excusa perfecta para hablar del segundo pilar que hace grande a Batman Begins: su respeto y devoción por el material original y los múltiples referentes que abraza para dar forma al universo del Hombre Murciélago. Como ya hemos comentado, además de un tono realista, Christopher Nolan quería ser muy fiel y reverente con el origen y la mitología de Batman, para así poder narrar con acierto la historia de los 7 años en los que Bruce desaparece antes de regresar a Gotham y convertirse en el Cruzado Enmascarado. En los largometrajes anteriores da la sensación de que Thomas y Martha Wayne mueren, y después de una elipsis que nos sitúa 20 años en el futuro, Bruce Wayne se ha convertido en Batman por arte de magia. En Batman Begins este no es el caso. El arco de su protagonista, de joven traumatizado a justiciero, es creíble, elaborado y está lleno de requiebros morales, lo cual refuerza la aproximación realista del director. Para dar forma a la historia de Batman Begins, además de largas sesiones de documentación con Paul Levitz, presidente de DC Comics desde el año 2002 al año 2009, Christopher Nolan y David S. Goyer se inspiraron en 3 historias concretas del Hombre Murciélago. La primera de ellas es The Man Who Falls, el relato escrito por Dennis O'Neil y dibujado por Dick Giordano, publicado en 1989 dentro de la colección Secret Origins. Esta es, probablemente, la gran fuente de inspiración a nivel argumental de Batman Begins, y comienza con un joven Bruce Wayne cayendo en un hoyo del terreno de la mansión Wayne para, después, ser rodeado por un grupo de murciélagos. Tras el asesinato de sus padres, la trama se centra en el tiempo que Bruce pasa fuera de Gotham, explorando el mundo y desarrollando sus habilidades de combate y sus conocimientos de ciencias forenses. ¿Os suena, verdad? Pues además de esto, durante su periplo internacional, Bruce se entrena con un hombre llamado Henry Ducard. La diferencia es que en este caso, Ducard no termina siendo el alter ego de Ra's al Ghul. Y hablando de Ra's al Ghul, gran villano de la función de Batman Begins, hay que remarcar que Goyer y Nolan se inspiraron en un buen número de trabajos tanto de Dennis O'Neil como de Neil Adams publicados durante los años 70. Fue en aquella época cuando los autores comenzaron a mostrar interés en expandir el universo de Batman fuera de las fronteras de Gotham City y cuando se introdujo al temible Ra's en el Batmanverso. Continuando con los cómics, otra de las grandes obras que se tomó como referente fue la magistral El Largo Halloween, de Jeff Loeb y Tim Sale, publicada en 13 números entre 1996 y 1997. De ella, Batman Begins adoptó algunos elementos concretos como la figura de Carmine Falcone y el tratamiento del submundo criminal gothamita, pero sobre todo, se extrajo buena parte de la sobriedad y seriedad que terminaron inundando la gran pantalla. El tercer y último cómic, del que más bebió Batman Begins, ya ha aparecido un par de veces en este vídeo. Es, por supuesto, esa joya titulada Batman Año 1, publicada entre los números 404 y 407 de Batman en 1987. Además de la descripción de una Gotham sumida en el crimen y la corrupción, y de un cuerpo de policía podrido, Nolan y Goyer extrajeron de Año 1 buena parte de la conexión psicológica que une a Batman con Bruce Wayne, además de la idea de que un solo hombre puede marcar la diferencia en un ambiente como el descrito. Pero sobre todo, la mayor herencia de la obra de Frank Miller es el tratamiento que se da al comisario Gordon y al modo en que vemos al Caballero Oscuro a través de sus ojos. Hasta clavaron el bigote. Y para cerrar la santísima trinidad de elementos que hicieron destacar a Batman Begins sobre sus congéneres, no podemos dejar de detenernos sobre su impecable y brutal diseño de producción. Si hay un factor determinante para lograr vender al espectador la falsa sensación de realismo cinematográfico, ese es el diseño de producción. En Batman Begins, la fantástica labor de Nathan Crowley y su equipo se ve reflejada principalmente en una ciudad de Gotham que casi podemos oler y sentir, que se trata como si fuese un personaje más y que Nolan describe como una Nueva York puesta de esteroides. Para dar forma al hogar de Batman, el departamento de diseño de producción se basó principalmente en la Gran Manzana, tomando también como referencia áreas de Hong Kong, Tokio y Chicago, y el trabajo de Lawrence G. Paul en la Blade Runner de Ridley Scott.
Tras documentarse, Nathan Crowley construyó una maqueta inmensa en el garaje de Christopher Nolan que sirvió de modelo para la Gotham que vimos en la gran pantalla, recreada mediante efectos visuales fotorrealistas muy punteros para el año 2005 y, lo que aún es más impresionante, con efectos prácticos. En 2004, Warner Bros. Alquiló un hangar de aviones en Cardington y lo convirtió en un plató enorme en el que se construyeron, a escala prácticamente real, varios barrios y zonas de Gotham, incluyendo los suburbios y la parte inferior del monorail. Además, se decidió llenar de vida esta construcción, incluyendo tráfico circulando por las calles, semáforos, señalización, un sistema de alcantarillado con sistemas de vapor, una auténtica locura que logró crear un exterior nocturno bajo techo y que el director de fotografía Wally Pfister iluminó de dentro a fuera, utilizando las ventanas de los edificios para aportar algo de luz a la oscuridad gothamita. En lo que respecta a la Batcueva, Christopher Nolan tenía claro que quería continuar con su reverencia al material original, y para reforzar su tan ansiado realismo, optó por que la guarida de Batman no fuese un lugar construido por el hombre, sino un espacio natural aprovechado por Bruce. Esta Batcueva, ubicada bajo los terrenos de la mansión Wayne, se construyó sobre una estructura de madera utilizando moldes de rocas reales en un set de 76 metros de largo, 37 de ancho y con una altura de 12 metros. Y por si esto fuera poco, para poner la guinda en el pastel, el equipo decidió inundar el plató con más de 50.000 litros de agua. Además, para dar vida a los murciélagos que pueblan la gruta y que Bruce utiliza como refuerzos, se probó a grabar animales reales sobre fondos azules, pero su comportamiento errático terminó obligando al equipo a crearlos digitalmente, y a utilizar tecnología militar para hacer su vuelo lo más realista posible. Gracias al dispositivo empleado, se escanearon los escenarios y se creó un modelado 3D con obstáculos reales que los murciélagos CGI esquivaban sin complicaciones. Para terminar, el equipo tuvo claro que la máxima para concebir los gadgets, el traje y el nuevo Batmóvil era primar la funcionalidad sobre el estilo. Esto queda claro viendo el diseño del Tumbler que terminó llegando al montaje final de la película. Un gigantesco cruce entre un coche deportivo y una tanqueta militar con un coste de fabricación de $250,000. Teniendo en cuenta que se construyeron 4, solo tenemos que hacer un ejercicio de matemáticas básico para ver que en Warner Bros. Decidieron tirar la casa por la ventana para apoyar la visión de Christopher Nolan. Con todas estas virguerías, casi perdonamos al cineasta británico que la acción de Batman Begins esté rodada de aquella manera. ¿Qué narices acaba de pasar ahí? En una entrevista sobre la película, Guillermo del Toro comentaba que, al igual que cada persona creyente concibe su propia visión de Jesucristo con diferentes valores y diferentes características, no existe un Batman correcto o un Batman erróneo. Lo que sí que está claro es que con Batman Begins, Christopher Nolan se acercó muchísimo a la adaptación comiquera perfecta.